Saludos, apreciados amigos y hermanos. Es un privilegio acompañarle con el estudio de la palabra de Dios para este momento. Por favor, acompáñenme en oración para continuar. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra en este día. Acompáñenos en la reflexión para que tu Santo Espíritu, Señor, ilumine nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis amigos y hermanos, estamos estudiando una lección que habla acerca de la cristología en los salmos. Habla de los diferentes papeles, roles, características de la persona y obra de Jesús en los salmos. Para hoy, nuestra reflexión se titula Siempre fiel al pacto. Leemos el Salmo 89, 27, 32, 38 al 46 y 132, 10 al 12. ¿En qué consiste este pacto que hizo Dios con el rey David? Al parecer, ¿qué fue lo que lo puso en peligro? Dice la palabra de Dios: yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le aseguraré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaran de sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus maldades. Escuchemos lo que dice ahora el Salmo 89, 38 al 46. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo. Has profanado su corona hasta la tierra. Abriste brecha en todos sus muros. Has destruido sus fortalezas. Has exaltado la diestra de tus enemigos. Has alegrado a todos tus adversarios. Los saquean todos los que pasan por el camino. Es la deshonra de sus vecinos. Embotaste a sí mismo al filo de su espada y no levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud. Lo has cubierto de vergüenza. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como fuego? Ahora el Salmo 132, 10 al 12. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará o no se arrepentirá de ello. Tu descendencia pondré sobre tu trono. Tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseño. Sus hijos también se sentarán en tu trono para siempre. Este pacto que Dios hizo con David, de que sus hijos se iban a sentar en su trono para siempre, no lo pudo cumplir totalmente el Señor. ¿Y por qué? Bueno, veamos en la lección de hoy. El pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David, contiene la promesa de Dios de sostener eternamente el linaje de David y la prosperidad del pueblo de Dios. La permanencia de este pacto se afianzaba sobre el solemne juramento de manera unilateral o bilateral que Dios hizo con la fidelidad del rey a Dios. Es decir, al hacer este pacto Dios con David, David también debería de cumplir la parte de su fidelidad a Dios. El Salmo 89 se lamenta por la dura realidad que parece indicar que las gloriosas promesas del pacto de Dios con David se habían perdido. La pregunta es: ¿por qué? ¿Abandonó Dios irremediablemente a Israel? Y la respuesta es un rotundo no. ¿Por qué Dios no abandonó? Pues no es Dios el que abandona, somos nosotros. En otro sentido, no fue Dios el que abandonó a David o al pueblo de Israel, fueron ellos los que abandonaron completamente a Dios. Sí, mis amigos y hermanos, la ira de Dios es una expresión del juicio divino. No obstante, la ira de Dios no dura para siempre.
porque el amor eterno de Dios perdona los pecados cuando estas personas se arrepienten. Pero mientras dura el descontento de Dios por su pueblo descarriado, es grave. El pueblo siente las amargas consecuencias de su desobediencia, como muchas veces pasó entre Dios y el pueblo de Israel. Con todo, el salmista pregunta: ¿hasta cuándo? Apelando al carácter pasajero de la ira de Dios. La esperanza renovada surge de una nueva seguridad en la fidelidad de Dios para recordar su gracia. Solamente su gracia es lo que nos ayuda cuando la ira de Dios viene sobre nosotros. Y en resumen, aunque el componente humano que dentro del pacto bilateral de Dios con los seres humanos se rompe, Dios permanece siendo fiel a su pacto. Es decir, al final Dios prevalecerá y su reino eterno se establecerá para siempre, pero no gracias a nosotros, sino gracias única y exclusivamente a Jesús y no al pueblo de Dios. Jesucristo es el Hijo de David y es el Mesías. Se lo llama el primogénito, el principal de toda la creación, y en alusión al Salmo 89:27, que llama a David, quien era el tipo de Cristo y el primogénito de Dios. Luego dice: yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Es evidente que el título primogénito no expresa la condición biológica de David, porque David era el octavo hijo de sus padres. Habían 7 más. Lo mismo sucede con Jesús. Este es un título que significa prácticamente honor y gloria. Significa también que lo que Dios hizo de Jesús el Rey Supremo sobre todo el mundo cuando lo resucitó de entre los muertos, lo glorificó y también lo entronizó en las cortes celestiales. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de quién es Jesús y qué hizo por nosotros? Leamos Colosenses 1:16 y 20 al 22. Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de él y para él. ¿Y qué dicen los versículos 20 al 22? Y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También a vosotros que en otro tiempo estabais lejos, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y vuestras malas obras, ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprochables delante de él. A mis hermanos y amigos, el Hijo de David, Cristo Jesús, él hizo un pacto, Dios hizo un pacto con la humanidad, y él hizo un pacto que estará siempre con sus hijos. Ahora, mis hermanos, al declarar Dios primogénito a David, también es una referencia a Jesús. Prometió bajo juramento que de la descendencia de David se sentaría para siempre en el trono de Israel. Sin embargo, Dios rechazó a su ungido y le quitó el reino. ¿Se recuerdan ustedes? Bajo el reinado de Roboam en el año 721,
Dios le quitó el reinado a David. El mismo pueblo de Israel renunció y dijeron: ¿qué tenemos nosotros con la casa de Isaí? Era prácticamente una total separación. 10 tribus al norte y Judá y Benjamín al sur. El pueblo de Israel se dividió y el trono no fue eterno, el trono de David. ¿Por qué? Es la pregunta. La parte humana del pacto fracasó. Sin embargo, Dios se mantuvo fiel a su pacto. Jesús, el Hijo de David, el ungido, se ciñó para siempre la corona real. Y el pacto que Dios concertó con David nos atañe a todos nosotros. Aunque como débiles humanos, seres humanos, fracasamos en vez de mantener los requisitos del pacto con Dios, ahora por su misericordia honrará a todos los que por fe nos aferremos al Salvador y lo declaremos, y nos declara el Señor a nosotros reyes y sacerdotes para Dios. Qué emocionante verdad cristológica aparece en estos salmos. La gracia y la misericordia de Dios triunfan sobre los errores y la fragilidad humana. Es momento de agradecer al Señor por este don inefable. Acompáñeme en oración. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra que reconforta nuestro ser. Oro por todos mis videntes, Señor. Por favor, bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.